Voto y sufragio. Cuando se habla del voto y del sufragio, no necesariamente se habla de lo mismo, si bien es posible emplear el término de sufragio como una metáfora del primero. Es decir, podemos hablar sobre el sufragio al referirnos al voto, pero realmente no son lo mismo, debido a que el voto es la acción de votar, de acudir a las urnas electorales y ejercer tu decisión al asunto consultado, mientras que el sufragio es el derecho al voto, es decir, el derecho a llevar a cabo dicha acción, o bien como votante o bien como un candidato. De modo a que el voto es una acción concreta, mientras que el sufragio es un derecho ciudadano. Es por eso que mis compañeros Jesús, Ingrid y yo les traemos la mejor información para que se puedan adentrar y puedan conocer realmente lo que es el derecho a votar. ¿Qué es el sufragio? Es el derecho de participar a través del voto de forma constitucional y política, en un sistema electoral donde se eligen entre las personas candidatadas para que ocupen cargos en entidades públicas o privadas en la política. Este término también se refiere al voto en sí o a la opción tomada por cada una de las personas que son consultadas, especialmente en materia política. En una asamblea para realizar un voto es un concepto tan antiguo como la democracia, vinculado con la elegibilidad para la participación política, ya que todo sistema de consulta democrático presenta sus exigencias mínimas, las cuales han cambiado sustancialmente a lo largo de la historia. Antecedentes. Durante toda la historia ha habido numerosos colectivos como los esclavos, los presos, los discapacitados, tanto físicamente como intelectualmente, las mujeres, los analfabetos, los militares, los policías, los pobres, etc., que han sido excluidos del derecho a votar por muchas razones. Actualmente todos los ciudadanos adultos, es decir, mayores de edad y en plenas facultades pueden ejercer su voto en la política, en la mayoría de los las mujeres votaron por primera vez en el siglo XX. El primer país en el mundo en otorgar a sus ciudadanos el derecho a votar fue Nueva Zelanda en 1893. Finlandia, la primera nación en el mundo en dar a todos los ciudadanos un sufragio total. Así, por ejemplo, en la democracia ateniense solo podían tener voz y voto los ciudadanos varones, libres, mayores de edad y atenienses de nacimiento. Por el contrario, Por el contrario, en la democracia moderna, las distinciones de género han sido abolidas, a favor de un modelo de sufragio universal. Aún así existen restricciones constitucionales respecto a quienes tienen derecho al voto, dependiendo de cada país. En algunos, los residentes extranjeros no votan, por ejemplo, o votan solo en ciertas elecciones. El sufragio hoy en día es inseparable de la democracia, de tal modo que la garantía del sufragio universal universal, libre y secreto es lo mínimo que se le exige a un gobierno para ser llamado democrático. Aunque por otro lado, no basta únicamente con eso para garantizar el funcionamiento de una democracia. El sufragio es reconocido por algún documento o declaración de derechos humanos en la Carta Magna en el artículo 55, el cual dice que todas multas injustas e ilegales y todas las penas pecuniarias impuestas injustamente y contra la ley del país serán perdonadas eternamente o si no se dejarán a la decisión de 25 varones que se mencionan más abajo en la cláusula relativa al aseguramiento de la paz. Al fallo de la mayoría de ellos, junto con dicho Esteban, arzobispo de Canterbury, si se puede de hallarse presente, y otros a quienes él desee traer consigo para ese fin. El sufragio está reconocido por algún documento de declaración de derechos humanos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 21, donde dice que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. El sufragio está reconocido por algún documento o declaración de derechos humanos en el Pacto de San José, artículo 23, donde dice que los derechos políticos, 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a. De garantizar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. B. De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Y C. De tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. 2. La ley debe reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. El sufragio está reconocido por algún documento o declaración de derechos humanos en el CEPIO, en el artículo 35, donde dice que son derechos del ciudadano votar en las elecciones populares, poder ser votado para todos los cargos de elección popular, asociarse individual y libremente, tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República. Votar en las consultas populares. Artículo 36. Son obligación del ciudadano de la República inscribirse en el catastro de la municipalidad manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, la profesión o trabajo de que subsista, así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadano, alistarse en la Guardia Nacional, votar en las elecciones y consultas populares, desempeñar los cargos de elección popular en la federación o de las entidades federativas, desempeñar los cargos concejiles del municipio donde residan las funciones electorales y las del jurado. Características del sufragio. El sufragio tiene que ser libre, es decir, que se ejerce según la propia voluntad y conciencia, tiene que ser universal, sin restricciones otras que la mayoría de edad y la cordura mental, tiene que ser secreto, así se evitan repercusiones, extorsiones o castigo de parte de los poderosos. Abarca el sufragio dos formas de derecho: sufragio activo, que es la posibilidad de elegir, y sufragio pasivo, que es la posibilidad de ser elector. ¿Cuál es su función del sufragio? El sufragio cumple con el propósito de la participación política, es decir, permite que los ciudadanos jueguen algún papel en la conducción de sus estados, a través de la elección de representantes políticos, la aprobación de medidas consultadas al pueblo o la postulación para jugar un papel en la conducción del estado. Cuando existe el sufragio, las personas poseen el derecho a participar políticamente. ¿Qué ley respalda tu derecho a votar? Existen 3 leyes que se encargan de velar por los derechos y obligaciones electorales de los ciudadanos mexicanos. Estas acompañan y regulan el desarrollo de un proceso electoral justo y, como debe de ser, el voto secreto. Como lector, tú debes de saber que la primera ley que siempre va a cuidar tu derecho es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35. El artículo 35 establece que los ciudadanos tienen libertad para votar y ser votados en elecciones populares. Otra de las leyes que protegen el voto es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y la última, de las 3 más importantes, sería el Código Penal Federal, donde en su título 24 dispone del artículo 401 al 413 la norma en que se sustenta la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, o la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, es la encargada de dar equidad, legalidad y transparencia a las elecciones federales y locales.
Tipos de sufragio. El principal es el sufragio universal. Esto ocurre cuando todos los ciudadanos mayores de edad y jurídicamente aptos para ello pueden participar en la conducción del país. Esto sin importar su raza, su religión, su sexo, absolutamente nada. Simplemente pueden participar por ser ciudadanos. Sufragio restringido. Ocurre cuando solamente un cierto grupo de ciudadanos posee el derecho a votar y a ser votado. Por ejemplo, esto ocurría en Sudáfrica durante los años del apartheid. Esto era un sistema de exclusión racial, donde le impedía a los negros votar. Sufragio voluntario es el que rige en los países en el que el votar es totalmente optativo. No constituye una obligación, sino un derecho. Y el sufragio femenino, en el que se llama así gracias a la lucha histórica feminista en parte de los colectivos. Este es célebre al apodo de sus militantes sufragistas. Llegamos a la conclusión de que el Estado tiene el deber de velar por el bienestar de todos los ciudadanos a través de la protección y vigilancia de cada uno de sus derechos humanos, y en este caso, en el derecho al voto. El reconocimiento de los derechos del pueblo a un voto libre y secreto, de acceso a la libertad de expresión, en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país y todo el conjunto de instituciones donde se desarrollan impartan de manera clara, justa y cuidando nuestro derecho, brindándonos oportunidades para que nos formemos adecuadamente y no tengamos miedo a expresarnos, por una educación que nos enseña a pensar y no obedecer.